Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien, aquí estoy de nuevo. Bueno, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir con la Guerra Fría. Mirad, ahora ya sí que ha llegado el momento de explicar lo que es la Guerra Fría en sí, ¿vale? La Guerra Fría en sí la voy a dividir en dos capítulos, ¿vale? Porque ya la guerra es bastante larguita, entonces, bueno, no quiero que veáis si puede ser dos capítulos llevable, ¿vale? De 10 minutillos, un poco más cada uno de los capítulos de la Guerra Fría, ¿vale? Mirad, vamos a empezar ya directamente con la Guerra Fría. Ya hemos explicado la política de bloques, ya sabemos lo que son los bloques, ya hemos explicado cómo es la política, la sociedad, la economía de esos bloques. También hemos hablado de los chinos, de acuerdo, qué hacen los chinos, dónde están los chinos, dónde dejan de estar los chinos. También hemos hablado de esos países que no se quieren meter con nadie, que son los países no alineados. Y ahora ya nos toca, vamos a ver ya lo que es la Guerra Fría. Mira, vamos, la Guerra Fría es un concepto que el propio nombre de la guerra, el propio concepto de la Guerra Fría nos va a decir de lo que estamos hablando, ¿vale? La Guerra Fría es un conflicto, es una época de tensión permanente entre las dos superpotencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, más todos sus estados satélites, ¿vale? Es un conflicto, es un estado de tensión permanente que es una guerra económica, es una guerra social, es una guerra política, es una guerra militar, pero que nunca llegó a enfrentarse directamente. ¿De acuerdo? Nunca llegaron a enfrentarse, es decir, nunca llegó un soldado estadounidense a luchar contra un soldado soviético que se sepa, ¿de acuerdo? Que se sepa oficialmente, es decir, oficialmente nunca llegaron a enfrentarse, pero estaban en guerra, es decir, era un estado de guerra permanente, era estado de alarma permanente, era el típico, cuidado que te meto, pero al final no te meto, ¿vale? Entonces, mientras que se estaba produciendo la Guerra Fría, mientras que estamos en la época de la Guerra Fría, ¿vale? Que aproximadamente va entre el año 47 y el 91 del siglo pasado, del siglo XX, pues realmente nosotros sabemos que no se metieron, que no se liaron a torta al final, pues porque estamos en el futuro, ¿vale? Pero si nosotros nos vamos al pasado, pues realmente ahí no sabían si se iban a enganchar o no. Se imaginaban que no, como unas pistas que voy a dar ahora, se imaginaban que no, pero no se sabía, ¿vale? Entonces, vosotros imagináis que yo ahora mismo bajo al pasado y llego allí y le digo, soy del futuro, y le digo, al final no os engancháis. Entonces dirán, joder, macho, tantos cuartos que estamos gastando para esto, pues sí, no os engancháis, ¿vale? Bien, eso lo sabemos ahora. Vamos a ver, entonces, vuelvo a lo mismo. Por lo tanto, fue un conflicto militar, político, ideológico, económico, espacial, deportivo. Se pelearon en todos sitios sin llegar a engancharse militarmente, ¿vale? Es decir, ¿hay que ir al espacio? Pues se va. ¿Hay que gastar miles de millones de dólares? Se gastan. ¿Para qué? Pues para decirle que yo soy más que los soviéticos son más que los americanos. Realmente pidieron dinero, un chorro de dinero exagerado, ¿de acuerdo? Bien, pero bueno, es lo que hay y ellos decidieron gastar ese dinero y yo lo explico, ¿vale? Bien, entonces, mira, vamos a ver las características principales. Las características principales de la Guerra Fría. Enfrentamiento de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿de acuerdo? ¿Qué hicieron? Mirad, allí donde había un problema, allá que iban ellas, ¿vale? A ver lo que podían rascar. Ellas intentaban, su teoría era, por ejemplo, el presidente Truman lo dijo, que ellos iban a intentar, en los países donde estaba el comunismo asentado no lo iban a quitar, pero en cualquier país donde no estuviera el comunismo iban a intentar asentar su sistema capitalista. A Estados Unidos le interesaba el dinerico, ¿vale? Le interesaba imponer el sistema capitalista, ¿vale? La Unión Soviética lo mismo, es decir, la Unión Soviética intentaba expandir su influencia por cualquier lugar del mundo. Bueno, pues allá donde había un problema, es decir, en Grecia, en Grecia hay un problema después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que se van a pelear los monárquicos contra las guerrillas comunistas. Allá que van ellos a meter cizaña. ¿Realmente meten cizaña cómo? Con armas, pero no meten soldados, los soldados por un lado, unos soldados por un lado y otros soldados por otro. No, porque entonces se enfrentarían, ¿vale? Ellos lo que querían era meter la pezuña, ¿vale? Pero sin llegar a enfrentarse. ¿Por qué no llegaron a enfrentarse? ¿O por qué tenían miedo de enfrentarse? Por lo que se conoce como la teoría del equilibrio del terror. Es decir, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ya sabéis que tiene la bomba atómica. La bomba atómica ya sabéis que Estados Unidos ha tirado, es la única potencia del mundo que estando en guerra ha tirado dos bombas atómicas que fueron en Hiroshima y Nagasaki liándola, ¿vale? La liaron parda allí. Bueno, pues eso en el 45 ya tenían la bomba atómica, ¿vale? En el 49 la Unión Soviética ya tenía bomba atómica y lo demostró como tirando una bomba atómica en los aturones atómicos, ¿vale? Es decir,
bancos de pruebas, son bombas atómicas mucho más pequeñas, que no generan la misma radiación, pero que sí que generan la misma nube tipo hongo, es decir, que son bombas atómicas y saben que tenían energía nuclear. ¿Qué ocurre? Que eso genera un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Yo tengo bombitas atómicas, tú tienes bombitas atómicas, incluso se habla de que en algunos momentos llegaban a tener hasta 11.000 cabezas nucleares cada uno, 11.000 cabezas nucleares, es decir, 11.000 bombas preparadas para ponerle en un misil, tirarlo, 11.000 bombas, madre mía, ni el holocausto de los dinosaurios, el holocausto de los judíos, ni la destrucción del meteorito que provocó la desaparición de los dinosaurios, nada, no es comparable, no se podían cargar el mundo, es decir, las cucarachas tampoco aguantaban ya que las cucarachas dicen que aguantan una explosión nuclear, pero tú sabes, las cucarachas que han metido en las bombas atómicas, ¿vale? Bueno, pues ni las cucarachas aguantan eso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos, estamos hablando de que es un disparate. Vete todas estas, ¿cuántas tenían? A lo mejor no sabían contar bien. 11.000 cabezas nucleares, un disparate. Bueno, a lo que voy, es el equilibrio del terror. Es decir, sabían que si estallaba una guerra, es que daba igual quién ganara. Porque gana Estados Unidos la guerra y ¿qué mundo te queda? Un mundo donde no puedes salir, lo has destrozado. Es decir, que tienes potencia suficiente para destrozar el mundo. Entonces, destrozar el mundo literalmente, ¿vale? Entonces, realmente, pues claro, eso es el equilibrio del terror. Es decir, tienes miedo de explotar una guerra porque puedes vencer, pero es que al final todo el mundo pierde. Por lo tanto, ese equilibrio, el potencial destructivo que tenía era tal que no llegaron a enfrentarse nunca por eso, por ese potencial destructivo que tenían, ¿de acuerdo? De todas formas, por si acaso, porque tú tampoco sabías lo que iba a hacer el otro, crearon dos acuerdos militares, dos alianzas, estrategias militares que ya hemos analizado en capítulos anteriores, ¿vale? Por un lado, Estados Unidos creó la OTAN, ¿vale? La Organización del Tratado Atlántico Norte, que era una organización militar de ayuda mutua, que si en algún momento Estados Unidos o cualquier país miembro de esta OTAN, 10 países europeos más Estados Unidos y Canadá, tenía algún problema bélico, las otras potencias actuaban, ¿vale? Por otro lado, tenemos el Pacto de Varsovia, que era lo mismo que la OTAN, pero por el lado soviético, es decir, un pacto militar de los estados satélites de la Unión Soviética con la propia Unión Soviética, ¿vale? Bien, mirad, ellos realmente lo que hacían era ese pacto militar era crear una carrera armamentística. Por ejemplo, se calcula que el 70% del gasto militar mundial lo hacían entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Calculan que los gastos militares estadounidenses suponían el 50% de los gastos que la gente del mundo gastaba en ámbito militar, y la Unión Soviética el 20% del total del mundo. Entonces estamos hablando de un disparate, de unos gastos militares brutales, ¿vale? Bien, por otro lado, mira, la ONU no vino mal, porque la ONU ya sabéis que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pertenecían al Consejo Permanente, al Consejo de Seguridad de la ONU, tenían derecho a veto, y bueno, y ahí, oye, pues más o menos ahí sí que tenían ahí era el único lugar, el único foro donde hablaban, donde dialogaban, ¿vale? Bueno, por lo menos, pues nada, pues mira, ellas actuaban e intentaban ejercer sus propios intereses allí, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que está diciendo, la Guerra Fría llegó o se produjo en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito deportivo, iban a ver quién sacaba más medallas en los Juegos Olímpicos, ya veremos más adelante cómo se boicotearon incluso los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, buscaban ser la primera potencia del mundo en llegar a la Luna. Que se fue Estados Unidos, ganó, pero por ejemplo el primer satélite y el primer animal, la perra laica, la mandó la Unión Soviética. Luchaban en todo, ¿de acuerdo? Es decir, para ellos todo era una competición y todo eso llevaba un gasto, y al final, por ejemplo, a la Unión Soviética les salía más caro por el gasto social que eso conllevó, ¿vale? Bien, eso es de una forma principal lo que es el concepto de Guerra Fría. Sí que es verdad que la Guerra Fría, aunque nunca llegaron a enfrentarse, sí que hubo momentos de tensión, ¿vale? Ya sabemos que os he dicho que esto es un estado de tensión permanente que se da entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues hay momentos cumbres de tensión. Por ejemplo, lo que he dicho, mira, entre el año 47 y el 61 se dan lo que se denominan los primeros conflictos, ¿vale? Estos primeros conflictos, por ejemplo, la guerra civil griega. La guerra civil griega está en el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, y por un lado tenemos a Pablo I, ¿de acuerdo?, que es el candidato monárquico, es el rey que está apoyado por Estados Unidos, y luego están las guerrillas comunistas, pues evidentemente están apoyadas por el comunismo soviético. Bueno, pues ahí ellos
intentan meter su baza, ¿vale? Ahí, por ejemplo, gana Estados Unidos, por lo menos gana su candidato, Pablo I. A mí lo que me interesa, por ejemplo, ahora ya lo que me interesa bastante, son dos cosas más. Dos crisis, la crisis de Berlín y la guerra de Corea. Mirad, la crisis de Berlín, os voy a intentar explicar esto rápido. Berlín, Alemania, ya sabéis que Alemania había sido controlada por los nazis hasta el año 1945, cuando Hitler se suicida, ¿vale? Y después lo que hacen es dividir Alemania en 4 partes para intentar desnazificarla, ¿vale? Que no se quede ningún país solo controlando Alemania, sino que sea una cosa entre Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y los soviéticos. Pero claro, esas 4 partes que hacen Alemania, llega un momento en que esos 4 países se tienen que ir y se tiene que quedar pues, un único país, que es Alemania, con un único sistema de gobierno. ¿Cuál? ¿Comunismo o una democracia? Bien, pues no se ponían de acuerdo, evidentemente, y bueno, pues ahí empezó a correr el rumor de que en la parte capitalista, es decir, la parte más grande de Alemania, la controlada por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, iban a imponer un sistema capitalista. ¿Qué hizo Stalin? Pues Stalin se cabreó y mirad, Berlín estaba dentro de la zona soviética, pero Berlín, al ser la capital, estaba también dividida en 4 zonas controladas por estos 4 países que estaba hablando antes. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Stalin bloqueó Berlín, ¿vale? Como estaba rodeada de zona rusa, bloqueó Berlín y dijo que Berlín estaba bloqueada porque estaba en desacuerdo con las intenciones que tenían de poner o de crear este sistema capitalista en la parte occidental. ¿Qué dijo? Pues que por tierra no se podía entrar a Alemania, no se podía entrar a Berlín. Que si entraba algún convoy por las puertas de Brandenburgo, ese convoy sería destruido. ¿Pues qué dijo Estados Unidos? Pues chulo tú, chulo yo. Tú has dicho que por tierra no puedo entrar, pues voy a entrar por aire, ¿de acuerdo? Y empezó a mandar aviones, ¿vale? Mirad, mandar aviones, estamos hablando del año 47, mandar aviones en el año 47 no son los aviones que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Ahora podía mandar hasta drones, yo puedo comprar un dron y mandarlo a Berlín, pero en el año 47 no, entonces Estados Unidos lo sufrió, es decir, dijo, hostias, qué vacileo, qué pegado. Al final, mirad, se organizó de tal manera que llegó incluso a fletar 900 aviones diarios, ¿vale? Calcula que un avión pasaba y ahí Stalin veía pasar un avión, no estaba ahí Stalin, incluso decían, cada 5 minutos, lleno de cosas. En Berlín, la parte occidental, sobraba de todo. Y entonces ahí, al final, ¿qué hizo Stalin? Dijo, levanto el bloqueo porque queda un poco chungo. ¿Pero qué hizo? Pues creó la República Democrática Alemana, es decir, en su parte de Alemania creó la República Democrática Alemana, mientras que en la parte capitalista se creó la República Federal Alemana. Mirad, a los comunistas les gusta mucho jugar con las palabras, jugar con los sentimientos de los demás. Si la República Democrática Alemana no era democrática, ¿vale? Lo único democrático que tenía Alemania era el nombre. Por lo demás era un sistema comunista. La Alemania democrática era la otra, la República Federal Alemana. Lo que pasa es que le quitaron el nombre a los otros, ¿vale? Está la RFA y la RDA, ¿vale? Bien. Alemania queda dividida en 2 partes. 2 Alemanias con alemanes. Unos alemanes en una parte y otros alemanes en otra. ¿Cuál es el problema? Que Berlín también quedó dividida en 2 partes, ¿vale? Un lado la parte federal y por otro lado la parte democrática, que es la comunista. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente se iba poco a poco a la República Federal, que era donde estaba el dinero, era la Alemania capitalista, donde se vivía mejor, y eso era evidente, se veía que se vivía mejor. ¿Qué hicieron? Un muro, ¿vale? En el año 1961 construyeron el famoso muro de Berlín, que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría, en la separación entre el comunismo y el capitalismo, es decir, una misma ciudad, los berlineses estaban separados por un muro, por un lado la República Occidental o el Berlín Occidental, el capitalista, el democrático, y por otro lado el Berlín Oriental, el comunista, separados por un muro. Pero atentos, el muro lo construyeron los comunistas, pero no miraban para el lado del capitalismo, no, miraban para adentro, ¿vale? Para que no se fueran. Eso era un muro de una cárcel. Es decir, los de atrás no los vigilaban, es decir, uno de la República Federal Alemana no iba a ir para allá.
era al revés, los suyos se iban a escapar, es decir, eso era una cárcel. Crearon una especie de cárcel dentro de la prueba de Berlín, no podían salir, estaban vigilados, los vigilantes miraban para adentro, no para afuera, ¿vale? No son una muralla de una fortaleza, no, es una cárcel, ¿vale? Son las murallas de una cárcel. Bien, eso es lo que se conoce como la crisis de Berlín. Y ya por último, con esto acabo, que no quiero que sea más largo, ¿qué ocurrió en la guerra de Corea? Mirad, la guerra de Corea, los coreanos. Los coreanos habían sido invadidos por Japón en la Segunda Guerra Mundial. Corea eran coreanos, con los ojos también rasgados, coreanos. Bien, pues la Segunda Guerra Mundial, después de la conferencia de Potsdam, en la que se habló de que Estados Unidos iba a ser ayudado en la guerra del Pacífico contra Japón por la Unión Soviética, ¿vale? Bueno, pues una vez que Estados Unidos ha llegado a Corea, pues llega desde el sur y llega desde el mar y entonces empieza a reconquistar Corea. Mientras que por el norte empieza la Unión Soviética, ha llegado a China y empieza a bajar por Corea hasta que llega un momento en el que ¡pum!, se encuentran en el paralelo 38, ¿vale? Se encuentran pues, por un lado los soviéticos, por otro lado los americanos. ¿Qué pasa? Que llegan y saludan. Hello. Bien. Ya tenemos el problema montado. Ahora bien, nos vamos. Venga, si nos vamos de Corea. ¿Y qué sistema ponemos? ¿Capitalismo o comunismo? Pues capitalismo, comunismo. Es decir, en el norte comunismo y en el sur capitalismo. Es decir, crean dos Coreas. Una Corea del norte comunista y una Corea del sur capitalista. Pero de todas formas esto no acaba tan fácil ahí, sino que el norte invade el sur, ¿vale? El norte invade el sur y es la primera vez que actúa la ONU. Los cascos azules los mandan allí, capitaneados por Estados Unidos. La Unión Soviética no entra, pero sí que lo permite, porque ahí sí que la Unión Soviética reconoce que el norte ha invadido al sur. Entra Estados Unidos y no llega hasta el paralelo 38, no, llega hasta las fronteras con China, ¿vale? Bien, e incluso amenaza con tirar bombas nucleares. ¿Y qué le dicen los chinos? Sí, o tiras una bomba nuclear, te meto. Y los soviéticos dicen, déjate de tirar bombas nucleares aquí. No tiran bombas nucleares. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final los americanos retroceden y se quedan en el paralelo 38 y ahí frenan. Y ahí es donde se pone la frontera, una zona desmilitarizada, que es la frontera entre las actuales Coreas, es decir, Corea 2020 sigue estando separada por este problema que se generó entre el año 50 y el 53, que no se pusieron de acuerdo y se situó la frontera, una línea recta, en el paralelo 38, ¿vale? Paralelos, meridianos paralelos. Pues en el paralelo 38, ya sabemos que el paralelo es la distancia angular entre el Ecuador y cualquier punto, pues en el grado 38 grados del norte del Ecuador. Bueno, pues ahí se sitúa la frontera. Y esa frontera es la que sigue estando actualmente. ¿Por qué se separó y por qué las Coreas está ahí arriba, el del Kim Jong-un, ¿por qué? Porque no se pusieron de acuerdo, porque Estados Unidos quería imponer su sistema y la Unión Soviética quería imponer su sistema. No le dejaron a ellos que decidieran. Pues como no le dejaron a ellos que decidieran, pues nacieron dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, ¿vale? Bueno, no sigo más. Con esto acabó la primera parte de la Guerra Fría. Ahora vienen cosas más interesantes también de la Guerra Fría, que si os dais cuenta estoy apagando ya porque se está cortando la luz, se está apagando y ya me veo aquí fantasmagórico aquí con la luz del ordenador, ¿de acuerdo? Bueno, os quiero, seguidores, followers, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Cuidaros, adiós, chao.